por petición de Dios, quería empezar a cobrarle. Esto es el iceberg de la Biblia, de Alex H. ¿De quién? Alex PH. A ver, empecemos. Sabemos que la Biblia es el libro más popular y leído de todos los tiempos. Es básicamente un documento que registró Yo te conozco. Conozco esa voz. Yo conozco esa voz. aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. Pensé exactamente lo mismo, Cami. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unas preguntas sobre la humanidad. También tiene algunas historias A ver, voy a comentar algo sobre la Biblia. Y es que, pues, yo la leí en algún momento, porque, pues, jajaja, me gusta leer. Y tengo que decir que sí hay ciertas cosas que son bastante raras. Bastante raras. Y sobre todo confusas. Pero, pues, hasta donde tengo entendido es por el tema de la traducción. Que lo que conocemos nosotros acá de la Biblia viene como de 40 traducciones atrás. Entonces, que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi it's nadie God, conoce. it's God. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Le ganaste un cubetazo. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. La Creo que me Natividad acabo de se pegar a refiere mí al mismo. lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora, en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos: Ey, no me oro, mojes. mirra e incienso. Estamos leyendo la Pero Biblia, jamás respeten. menciona cuántos de estos hombres eran, así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo Es la primera vez que veo la cara de Alex. aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido, así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él, Ay, no lo puse a ver. de Jesús. Otra cosa rara sobre Te estoy viendo. este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en No, la la Biblia Biblia no solo se especifica la menciona fecha. que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca Creo que oí que el 24 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que me pareció oír que era porque en ese momento la antigua eran los romanos, no me acuerdo, era otra religión, creo, de que el 24 de diciembre celebraban algo como es el solsticio, el inicio de algo nuevo. Y pues los cristianos, para meterse en ese ámbito y cambiar las cosas, les dijeron 24 de diciembre, nacimiento del niño Jesús. Y pues cerraron una fiesta. Creo, no aseguro nada, pero me pareció oír en algún lado eso. del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el Técnicamente, el nuevo, ¿qué? Antiguo Testamento, sangre. Nuevo Testamento, perdón y redención. caso del Viejo No me miren feo, funciona así. Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras, pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. De hecho, hay casi 10 tipos de estos ángeles. Y ven estas figuras adorables y tiernas. No son para nada así. Los ángeles no son para nada como los muestran en las pinturas. No son así. Son seres Lovecraftianos de cientos de ojos con cadenas de fuego. Penguin dice ahorita vengo. Voy a la farmacia. Cuídate, Pingu, ten cuidado. Nos vemos ahorita. Tú ahí, Oros, estás conmigo. Te quedas acá. Estás secuestrado. Ningún ángel luce así. En realidad se ven así. De hecho, son tan aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas, y lo primero que dicen es: no tengas miedo. El Viejo Testamento nos habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se... A ver, si no estoy mal, creo que lo oí, pero creo que es de otra religión. Es de los testigos de Jehová y de ahí viene el nombre Jehová. Es uno de los nombres que yo, por lo menos, yo conozco. Jehová. El mío castigo.
¿Qué hablas? Pone curioso. Bien, pues en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. O sea, Elohim podría referirse a Dios. O sea, sí, yo soy tu Dios y no tendrás más Dios ajenos a mí. Dioses ajenos a mí. Sí, dioses, porque tendrás ahí. Dioses ajenos a mí. Sí, o sea, la traducción sería Dios. Dios, supongo. Entonces no es Elohim, es Dios. Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Y por ahora lo dejaremos aquí, porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el ¿El qué? ¿La qué? ¿La qué? nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia, Éxodo 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto. Más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos Sí. minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a Pues lo recuerdo por lo de las 7 plagas de Egipto. Egipto, sí, las 7 plagas de Egipto. hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Mm, Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy, o en otras ocasiones también conocido como el Gran Yo soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. Esta es la traducción al español. sé como tal, la Biblia con temas, bueno, ya con el nombre de Dios y ese tipo de cosas siempre se pone muy confusa. Era como que nunca especificaba, nunca le ponía un nombre directo o una forma de llamarlo directamente. Creo que hasta el Nuevo Testamento fue que se le llamó, le pusieron un nombre directo, no así como el yo soy o soy el que soy, sino pues ya como Jehová, algo así. Y ni siquiera me acuerdo quién se lo dice. Pero en el texto original, Vuelvo y digo, creo, porque no estoy seguro, hace mucho tiempo no leo la Biblia. el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros Ok, piensan sí. que esta parte donde Dios dice yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las ¿Cuál traducciones del palabra? ¿El hebreo yo soy? antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que, como tal, no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les En trabajo me pongo a escuchar de esto y me hago muchas preguntas, bro. Hacemos lo mismo. Yo también cuando estoy en el trabajo me pongo a escuchar este tipo de cosas. Actualmente estoy escuchando mucho el podcast de, ¿cómo se llama él? De Jordi Wild Project. Y, tienen buenas historias. conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de Sí, los estos dos 12 apóstoles. apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este es el luego de traicionar a Jesús. De hecho, Madres, me puse nervioso. ahorita veremos más de eso. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser Ok, 11 a sí. 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día Pablo. Oh, Pablo. Tuviste una mala muerte en Roma. Ugh. God. Es un buen podcast. Muy bueno. Y pues como me gustan los videos largos mientras estoy en el trabajo, entonces me los veo así en un día. Me veo uno, porque son 3 horas, 4 horas más o menos. Y el resto otras cosas. de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí,
En esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Sí, Testamento sí, es son todo más de este 12. periodo que abarca Creo que desde son más la de 12. creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura. Y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Ahora, tengo entendido que la diferencia del Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se debía a la época. Entonces, decimos, en el Antiguo Testamento realmente el reino, bueno, los creyentes de Jehová, los judíos, porque pues como tal son originariamente judíos, entonces siempre están bajo muchas guerras, bajo muchos cambios de mandatos, entonces por eso el Dios de ese momento era más estricto, más cruel, más sanguinario. Pues porque necesitaba un Dios que les diera, pues, en este caso que los ayudara pues a ganar las guerras técnicamente. No estoy diciendo que Dios sea un ser violento en ese momento, pues que en el Antiguo Testamento lo parece, pero pues no afirmo nada, no me vuelvo y juega, es un tema muy delicado, pero conocimiento que yo tengo, que creo, tampoco puedo decir que lo sé 100%, es que en el Antiguo Testamento Dios era más violento, era porque pues se necesitaba un Dios violento. En el Nuevo se necesitaba un Dios más amoroso, ya que estaba más establecido todo lo de la religión y los judíos. Entonces, por eso es que hay tantas diferencias entre el Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo. Datos random con Anita. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día. Así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Sí, pero es que estamos hablando que en el Antiguo Testamento se describen lo de los Nephilims, la caída de los ángeles, de los guardianes, también por así decirlo. No, no me refiero a lo de Lucifer y lo de la guerra en el cielo, no, no, no. Sino que hubo otra parte, que fue la que mencioné de los Nephilims, que también son caídos, pero pues, bueno, tema para otro día. Es que realmente no estoy muy seguro, pero creo que eran dos partes, que era Lucifer y Azrael. Y ni siquiera estoy seguro con lo de Azrael. Entonces, puede que sí, puede que no. Teorías para aquí, teorías para allá. Pero, como para que no se queden con la duda, es que hubo unos guardianes que se dedicaron a vigilar la tierra. De esos mismos guardianes se pues, corrompieron al ver que las mujeres humanas pues eran hermosas. Se corrompieron, bajaron, tomaron esposas, tuvieron hijos, de ahí nacieron Nephilims. Entonces, pues, ¿cómo no? Si, imagínate, Nephilims. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos. Pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, de cierta forma, y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en tres Recordemos que, no olvidemos que en el Antiguo Testamento Dios hacía apuestas con el diablo. figuras divinas, como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a Él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con Él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en tres partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado tres en uno. ¿Cómo que Elohim? Un tres en uno. Bueno, sí, Padre, Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, sí, la Santa Trinidad de los tres, que pues Dios representaba a los tres. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. María Magdalena, la mujer que en... ¿Cómo se llama esto? Código Da Vinci se decía que estuvo con Jesús, tuvieron hijos. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los Ujú. pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que Eh, María Magdalena ¿quién no era rec- una
No recuerdo eso, no recuerdo muy bien eso. Si... ¿Quién era la que le lavaba los pies a Jesús? No lo recuerdo muy bien, pero sí sé que era pues, una mujer que rompió un perfume, creo, no me acuerdo, rompió un perfume y le lavaba los pies a Jesús. Antes del crucifijo, creo que era eso, Em, bueno, no sé cómo decirlo. de la crucifixión. Era una trabajadora callejera de adultos y fue rescatada de esta vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo acerca de ella deja un sinfín. Ok, no sabía que había sido así. Entonces ahora entiendo por qué la Iglesia Católica Cristiana se niega a pensar eso. Pues bueno, la historia será un misterio. Ok, sigamos. Ignoren lo que dije. Y debido a todas las interpretaciones durante la historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la Tierra, pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, llamada Lilith. Lilith. A diferencia de Un momento, ¿Lilith es canon o es un fanfic? No entiendo, porque donde tenía entendido, supuestamente Lilith era el primer fanfic de la historia. Pero ¿es canon? Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán, pero al haber sido creada de esta forma y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras Lilith no se dejaba mandar por Adán, pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén o ser desterrada por Dios. Y ya sabemos qué opción tomó. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige irse del Edén y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envía unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta Porque supuestamente Adán estaba muy triste como para estar solo. Entonces dijo, le pidió a Dios. Creo que le pide a y le Dios. da la espalda a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, Adán estaba triste y se sentía solo. Aquí Ah, lo fue que cuando dije. Dios creó a Eva. Así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades y que incluso los ángeles debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó La primera tóxica. La primera ex tóxica de la historia. en esta serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que Creo que me tienen confundido, no entiendo. ¿Lilith fue canon o no fue canon? No entiendo. de hecho hablaré de ellos más adelante. Hay un dato curioso, es que se dice que Lilith es la primer feminista de la historia. El rapto es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que no crean en él. Ahora, este es un tema muy extenso, Mi primera feminista de la historia y mira cómo va la cosa. pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios. El libro del Apocalipsis da miedo. El libro del Apocalipsis da miedo. Porque se describen muchas cosas. Se dice quiénes van a subir, quiénes se van a quedar y lo que va a pasar con los que se van a quedar. Y no es bonito. No es para nada bonito. Y es aquí donde viene el aterrador. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 veces, y cuando esto termine entonces el mundo cambiará. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, al que se llama tribulación o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, y que incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas caigan al nivel del mar. Luego de esto una tercera parte del agua en la Estoy diciendo, el Apocalipsis no es muy bonito. Es épico de leer, pero es feo de vivir si lo llegamos a vivir. Que otra cosa que tiene la Biblia es que supuestamente todas las almas que hayan muerto, las personas que hayan muerto, serán juzgadas en el Apocalipsis. tierra será envenenada, y el mundo cambiará para siempre.
Mientras esto sucede, el anticristo se irá anunciando como esta persona que ayudará a la humanidad, pero en realidad creará una forma de esclavitud en la cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan dos opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de elegir la marca de la bestia, entonces será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. Todo esto es una... No creo que sea tan fácil, ¿o sí? No creo que sea tan fácil. Porque claro, o eliges la marca de la bestia y pues estás en el infierno. O escoges a Dios y te cortan la cabeza. Pero Dios te da una segunda oportunidad. No creo que sea tan fácil como simplemente que te corten la cabeza. Debe haber algo más. Que la Biblia se distingue por su crueldad a la hora de las torturas. serie de pasajes aterradores, pero en esencia eso es el rapto. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ¿La madre no era la que te mataba con solo mirarla? ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. Así sí era. Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está y para qué sirve? Bien, pues esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. En el caso del Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, esta supuestamente es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios y que representan su divinidad en Israel. Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo... No, ¿y qué podía tener la caja? Sí, eso sí, sí. ¿Qué podía tener la caja? Uno, la tablilla de los mandamientos. Dos, tal vez el bastón de... Tal vez el bastón. Sí, se me olvidó cómo se llama. El bastón. Y no sé qué escapar del más. esclavismo. ¿Mm? Judíos describen al arca como un santuario que se puede transportar. Esa Y un cosa yo artefacto de creo en madera Assassin's puede Creed, si sentarse no me hasta que los equivoco. israelíes llegan al planeta. Eh, sí, pero salió en el primero, ¿no? Creo que sí, que es cuando los templarios buscaban eso, que era un fruto del Edén que se hundió en el mar. Como Assassin's Creed. Qué buen juego fuiste hasta... No, no, de hecho la historia... Bueno. Lore de Assassin's Creed, que recuerde, bien hasta Black Flag. Está bien después de Black Flag hasta... Uy, no sé si hasta Origins o hasta Valhalla. Saltando no sé, hasta Origins porque ya después llega Odyssey y Odyssey está bastante meh. Pero luego con Valhalla vuelve y está bueno. Y Shadow no lo he jugado. Prometida. También se dice que nadie puede verla o tocarla, Y lo porque voy a siempre ha jugar. estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. En Éxodo 25 En lo que les dije, Dios antiguo, sangre. Dios nuevo, amor. Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos, y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer flores y almendras. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, aunque al parecer también tenía ciertos poderes. A ver, yo estuve esperando mucho por Shadow y ya me quiero aventar una semana jugándolo. Dicen que no está tan bueno. No he visto reviews, no he visto tampoco gameplays, pero dicen que no está tan bueno. Y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el agua del río Jordán en dos para que los israelíes pudieran cruzar. También hay una historia que dice que Bueno, si lo hizo Moisés, ¿por qué no lo hace el arca? Tiene sentido para mí. en una ocasión más de 50,000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos imaginaríamos que debe de haber rastros de ella, ¿cierto? Bien, pues en realidad esta... O sea que si estamos hablando en términos de Call of Duty, no sé por qué lo compara así, pero técnicamente esto es la nuclear. Esto es una nuclear. Esto nuquea. parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto.
Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Aksum, donde es custodiada por un monje. Y como estas hay más historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto, pero al día de hoy sigue siendo un Como todo, siempre teorías, no hay nada concreto. Mm. misterio. En el Viejo 12 minutos y hasta ahora vamos en el nivel 1, bueno, nivel 2. Testamento nos explican que mientras Jesús esté en la tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento, y prácticamente lo entrega a los Judas, soldados Judas. romanos que lo estaban buscando. Por 50 monedas de plata, no lo olviden. Por eso la plata mata a los hombres lobos y los vampiros, porque quedó como un símbolo del mal. O eso decía la película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Todo esto es algo así como una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción, y sí o sí tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al otro lado de la mesa y le dice lo que tengas que hacer hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles que si en verdad creían en Dios entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Todo este tema es confuso, porque de igual manera si Pues, como tal, Judas no era la contraparte, bueno, que siempre llevaba la contraria a Jesús, creo que leí o y algo así, que, será que Jesús, que Judas era el que siempre ponía en cuestión, bueno, en duda, lo que hacía Jesús. Hmm. Judas sabía sobre esta profecía, entonces quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. La gran inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició ¿El Apocalipsis? Bueno, no, el diluvio universal. Creo que es universal, pues el diluvio. al mundo. Sodorra y Gomorra, por culpa de ustedes pasó esto. Y porque la humanidad ya está desviando. Ahora se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas, y el único justo en esta época era Noé y su familia. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la inundación, donde todos mueren y únicamente sobrevive el arca de Noé. Ahora aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice que cuando Dios crea la tierra pone algo conocido como el firmamento, un tipo de estructura alrededor de la tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. Oh, Dios mío, los terraplanistas tenían siempre razón. Quería burlarme cuando estoy viendo un iceberg de la Biblia, la verdad, pero siempre es un buen momento para burlarse de los terraplanistas. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Ahora, al parecer durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoc es intrigante porque es una de las dos personas que nunca mueren. De hecho, en vez de morir, Enoc junto con Elías asciende al cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primer. Eso iba a decir yo, los libros de Enoch no son unos libros que fueron sacados de la Biblia, porque Enoch describía muchas cosas como del cielo, los ángeles, y creo que de la razón por la que el humano era creado a imagen y semejanza de Dios. Primero, segundo y tercer Enoch. Todos estos juntos hacen al libro de Enoch. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoch, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoch cuenta la historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque es uno Los Nephilims. de los más curiosos de este video. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Es descrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la Tierra. Se dice que esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros, y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones Oh, Leviatán. Qué buen monstruo eh, religioso, ficción, no sé cómo decirlo, pero qué buen monstruo eres. se habla de que Leviatán regresa y es asesinado por un ángel llamado Miguel. Otra parte interesante es que se dice que Leviatán es en realidad
Miguel, mi gallo. Satanás. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos el inicio de la Se creación de los parece. dinosaurios. Se parece a Night. Ay, Dios. ¿A lloros? ¿A lloros, güey? De que Satanás es una serpiente. Así que la No le bajes. Estás basado. Si te acuestas, ¿qué? Si te levantas basado, estás basado. Es a lloros. teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado. Y a partir de Me encanta cómo todos vienen a mi chat y dicen cosas que no pueden decir en otros. ahí la humanidad cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco ¿Qué madres estoy viendo? ¿Qué madres se supone que es esto? ¿Qué madres? más fumadas como reptilianos y ustedes saben a qué me refiero. Pero creo que otra curiosidad acerca del Leviatán es que si esto es verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento A la verga. Sería curioso, ¿no? Que realmente la serpiente haya sido Leviatán y Leviatán fue la que tentó a Eva. Que por sí, si no estoy mal en la Biblia, bueno, no sé cómo decirlo, pero se cree que, demonología, se cree que Leviatán es el demonio de la envidia, el pecado de la envidia. Creo. ¿O la lujuria? No, creo que la envidia. El punto. Si Leviatán era envidia y le está dando con Eva, pues, no sé, sería épico, creo yo. que ocurrió durante la vida de Jesús. En algún momento de la historia, Rey está bien, Panther mujeriego, Anai es mi jefa. Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar ahí un gran destello sale de la punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Es un momento impactante. Recuerda lo que dicen en, ¿cómo se llama esta? En el Paraíso Perdido. Bueno, no me acuerdo. Pero sí me lo estaba leyendo y creo que se decía algo así. Para todos, y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Los querubines son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés, pero en realidad tienen esta apariencia aterradora y son de los Es que sí son cosas bien pinches raras. O sea, no entiendo por qué los escribían así. O bueno, pues, digamos, en casos reales, se entiende que los escribían así. Pero si no, ¿por qué se veían así? Porque los diseños de los ángeles son muy raros. ángeles que más se habla en la Biblia. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén, son quienes transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del arca de la alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que Eso iba a decir yo, ¿no? Hay unos ángeles que tenían 4 cabezas. Humano, león, cabra y águila, creo. cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran relámpagos. En fin, hay varias historias de ellos, pero en lo personal siento que me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. A todos nos daría miedo ver eso. A todos. Ojo. Satanás es el príncipe de nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y Cuando te vas a vestir de maíz, nos dicen Onichan o Arara. Para cuando lleguemos a los 50 seguidores para poder hacer lo del afiliado. Si llegamos a los 50 seguidores, me voy a vestir de Mate, la tacita, no yo, obviamente, la tacita, o sea, vestida de Mate. Y pondré lo de las alarmas para ponerlo de el Arara, el Onichan y todo lo que ustedes quieran hacerme decir. Entonces, ¿quieren que yo haga eso? Ayúdenme a llegar a los 50 seguidores. Todo depende de ustedes, chicos. el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se Ahora, iba a decir, iba a decir algo que se me acaba de olvidar porque era relacionado con lo que está diciendo Alex, pero pues se me olvidó.
Entonces, digamos. Dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nephilim como este grupo de cosas que llegaron luego ¿Quién está hablando? Los Nephilims. Los Nephilims. de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Así que muchos interpretan esto como que estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos. El resultado de esta mezcla fue una raza conocida como Nephilim, y estos seres eran temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia se Van a crucificar a mi muchacho. ¿Qué? ¿Qué? habla de ellos en varias ocasiones, y en el Antiguo Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nephilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nephilim viene del hebreo, y esta palabra en español significa gigantes. Así que en el Antiguo Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió Mi gallo. David. David contra Goliat. a partir de la mezcla de los hijos de Dios con humanos. La cabra. De hecho, en Génesis 6:4 nos dicen, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y bien, ¿recuerdan que hablamos del primer Enoc? Bueno, pues en este texto se habla de los Nephilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos Miren lo que les estaba diciendo antes sobre los Nephilims y los vigilantes. Aunque creo que yo los llamé guardianes. Pues para que vean que no estoy tan mal. Sí, estoy informado. eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad, pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta que se rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con humanos. Pero aquí viene la parte más sorprendente. Ahora, una vez que los vigilantes se separaron de Dios, comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas Este God. The God. Sí, la cabra. sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Es por eso que en el Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que eran comunes de Exacto, eso también iba a decir, que los vigilantes fueron los que supuestamente cuando bajaron a procrear, les enseñaron también las artes de la magia, la metalurgia y eso. Y ahí donde venía, creo que lo de Azrael, no me acuerdo cómo se llamaba realmente ese ángel, el líder de ellos, que les enseñó el peor de los males, que creo que fue la metalurgia, si no estoy mal, que fue la creación de armas y tácticas militares. Algo así creo que fue. ver. Ahora, recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito por una razón. Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia de David y Goliat, ¡Cabra! así que esto parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que vio una nube de fuego. En medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o sea, querubines. Al lado de ellos habían unas ruedas dentro de ruedas, que en un momento veremos. Ahora, sobre ¿Por qué ruedas dentro de ruedas? todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios fue el profeta Isaías. Este vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Ok. Jesús, Pablo. Este vio al trono de Dios rodeado de todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no podemos comprender y que no se puede describir con Bueno, por eso hay ruedas dentro de ruedas, no podemos comprenderlo. palabras. Se dice que es tan divino y glorioso que nos haría entrar en pánico. El Behemoth es una criatura que aparece en el libro de Job, y es bastante polémico. Ahora, en este Es que es una teoría, creo. Ah, no me la sé bien. Pues es un iceberg, técnicamente aquí estamos dando cosas ocultas de la Biblia y pues también técnicamente son teorías, porque la Biblia también está forjada sobre teorías. Bueno, interpretaciones más que teorías, pero pues también tiene teorías. No sé, es complicado y la verdad es un tema en el que no me gustaría meterme mucho porque me da mellito. esta parte del Antiguo Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con huesos que parecen hechos de bronce y piernas que parecen de hierro. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso muchos han llegado a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para varias consolas. Ahora este juego es un poco curioso. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto vas adquiriendo llaves y progresas por diferentes escenarios. Pero, what the fuck, un juego de la Biblia de matar demonios. ¿El Doom primigenio? Es quizás una de las cosas más random que he visto.
Mamón en hebreo significa riqueza o avaricia. Pero en Este me lo conozco, Mamón. Bueno, creo que representa el pecado de la codicia y se dice que es el demonio más técnicamente, por debajo de Lucifer, más poderoso, pero pues no por poder, sino porque no necesita convencerte de nada, no necesita hablar, solamente te muestra una parte de su riqueza y caes ante él. Creo que era algo así. el caso de la Biblia, Jesús parece referirse a Mamón como algo más. A lo que me refiero es a algo conocido como los 7 príncipes del infierno. Ahora, este concepto nos habla de que en el infierno existen 7 príncipes. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados capitales, y estos Sí, demonios son quienes gobiernan. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. Ahora, también se sí, dice que este es hijo de Lucifer, creo que sí. Sí. y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco Por el poder del dinero. Dinero. de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor. Ahora, Daniel explica que ¿El rey de de qué? él fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso del libro de Enoch, vigilante se refiere a estos ángeles caídos como ya vimos, pero en el libro de Daniel parece que esto se refiere a los vigilantes como seres divinos que obedecen a Dios. Solo que aquí viene lo interesante. Teniendo ya el contexto tanto del libro de Enoch como este pasaje de Daniel, entonces podemos decir que quizás estos vigilantes son algo así como la primera versión de los demonios. De esta Es papu, parece que tiene la cara de la máscara de la casa de papel. Es que. Es que. Jaja. forma encaja aquella historia que nos relata cómo Lucifer cayó en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Y como dijo Don Cangrejo, dinero. Me gusta el dinero. Que voy a usar para el próximo video de FNAF. Luego de esto se convirtieron en demonios, o por lo menos eso es lo que se piensa. Un poco de contexto. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús, el rey Nabucodonosor era cruel. Así que hay una historia la cual nos dice que el rey arrojó a 3 hombres que eran seguidores de Dios. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El problema es que cuando el rey los arrojó, Creo que sí los he escuchado. He escuchado esos nombres que los arrojó al fuego, pero no se quemaron. Y eran como los protegidos de Dios o que Dios los estaba protegiendo en ese momento para que no les pasara nada. Creo. el fuego, estos no mueren. Al no entender lo que pasa, el rey se acerca y se da cuenta que dentro del fuego hay 4 hombres. Pero lo más increíble es que el rey nos describe a este cuarto hombre. Ahora, de acuerdo con la traducción del Antiguo Testamento, el rey dice, es como el Hijo de Dios. Pero aquí es donde tenemos más problemas. Recordemos que hasta este punto de la historia Jesús no había llegado, pero de acuerdo con Sí, eso iba a decir. O sea, Jesús en ese momento no había llegado. Esto sigue siendo parte del Antiguo Testamento. esto parece que pudo manifestarse de alguna manera, y ese es el tipo de cosas confusas en la Biblia. Pero bien, el rey dice que esta persona se ve como el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo es que puede saber cómo se ve el Hijo de Dios si se supone que en esos tiempos Jesús aún no existía? Bueno, pues luego de esto el rey saca a estos hombres del fuego, les pide perdón y les dice que es maravilloso cómo Dios ha enviado a este ángel para salvarlos. Así que parece que esta es nuestra respuesta. Hasta este punto el Un rey solo refirió ángel. esta aparición como el Hijo de Dios. Ah. Pero después nos dice que es un ángel, ¿cierto? Bueno, creo que en este caso podemos decir que hay una confusión o algún pequeño error en la traducción, pero lo más probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Un dato curioso y de cierta forma aterrador es que ¿Pongo? alrededor de Jesús siempre ocurrían cosas inexplicables y que no parecían intencionales. A ver, es Jesús. Todo lo sobrenatural tenía que venir, tenía que estar a su alrededor, ¿no? Pues es el Hijo de Dios, además de todos los milagros que cometió y hizo. No creo que haya sido raro que las cosas más extrañas y sin explicación pasaran alrededor de él. Ahora en este caso quiero hablar de una historia que nos da el Evangelio de San Marcos. Nos cuentan cómo luego de que Judas traiciona a Jesús y los soldados van a arrestarlo, un chico desnudo con una sábana ligera comienza a seguir a todo este grupo de soldados. Pero cuando estos se dan cuenta lo intentan capturar. Así que en este punto uno de ellos intenta agarrar al chico, pero al hacerlo únicamente logra jalar una sábana ligera, y luego el chico sale huyendo para desaparecer entre la oscuridad. Y bien, así es como termina este relato. Pero, ¿qué tiene de interesante? Bueno, la traducción al español nos habla de una sábana ligera, pero en hebreo original esta palabra parece estarnos hablando de un sudario funerario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí viene la ¿Qué? Bueno, sí, el sudario. Pues, sí, pero ¿qué? teoría. En varias ocasiones la Biblia nos habla del poder de Dios y su capacidad de revivir a los muertos. Pero lo aterrador de cierta forma es que en muchas otras ocasiones este poder de revivir a los muertos sucede de forma accidental.
Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra la historia del profeta Eliseo. No hay una historia, creería, no hay una historia en la que Jesús em, maldijo o algo así a otro chico por error o por algo. Y María le dijo que deshiciera lo que hubiera hecho, que Jesús lo hizo, pero como de mala gana. No estoy seguro, la verdad. Creo que oí algo así, pero no sé. Ahora, cuando este ¡Puta milagro madre! ocurre Me en la asusté. cueva, luego de esto un grupo Hemos entrado a la habitación y abrió la puerta y yo ahí sin prestar atención. ¡Puta madre! ¡Un pato! Que tiene que ir un pato en todo esto, lloros. de israelitas van a enterrar a otro hombre, cuando de repente unos invasores los sorprenden. En la prisa por escapar, Momentaco los que ando israelitas arrojan ocupado. el cuerpo de este hombre en Espérame un la cueva momento, donde chicos. estaba Puto susto que me pegó, la verdad. Bueno, sigamos. Eliseo. Y cuando ambos cuerpos se tocan, aquel hombre muerto resucita. Esto a pesar de que Eliseo ya estaba muerto. Bien, pues en el caso del chico desnudo, cuando los romanos arrestan a ¿Por qué un chico desnudo? Ok. Jesús y le preguntan quién es, Jesús les dice yo soy, De ahí o el dice gran yo no te soy. sabes la canción de Ahora, Star to sobre ver un esto ya pato que hablamos en va el primer cantando nivel. alegremente. No sé por qué me suena, pero te diré que no, porque no recuerdo. Y si lo recuerdan, el nombre de Dios jamás se debe de pronunciar. Bien, pues explica que cuando Jesús dice este nombre se escucha algo como una explosión en los cielos, y luego algo cae en la tierra haciendo que los soldados caigan. De hecho, en la Biblia dice, cuando les dijo yo soy, cayeron a tierra. Bueno, se cree que esto fue el poder de Dios, pero lo que es aún más curioso es que el jardín de Getsemaní está ubicado justo a un lado de un cementerio. Ahora, aquí viene la teoría de todo esto. Muchos creen que cuando Jesús dice este nombre y luego cae el poder de Dios, este de forma accidental logra revivir a aquel chico con ropas de funeral. Así que cuando se levanta está confundido y comienza a seguir a los Ok, ¿tiene sentido? Es raro, pero tiene sentido. soldados intentando saber quién lo había revivido. Sin duda una historia sorprendente. Los milagros desconocidos se refiere a todas aquellas hazañas y cosas misteriosas que Jesús Y pues, arañita. Bueno, porque Milagros Desconocidos, si no estoy mal, anécdota, es que lo recuerdo de unas. Uy, era como una oración que, por lo menos en mi país se hace, que estamos varias personas, se coge una canéndula o una de esas collares para religiosos, tiene bolitas, tiene una cruz, y se empiezan a rezar un Padre Nuestro, una Ave María, o un Gloria a Dios Padre, bla, bla, ese tipo de cosas, por bolita, y se hace por unos cuantos días, catequismo, no me acuerdo cómo se llama, pero también hay uno, porque es un libro, es como una Biblia, hay uno que dice los milagros desconocidos, dolorosos, algo así, no recuerdo, pero creo que sí. hizo durante su vida, pero que no están documentadas. En el último verso del Evangelio de Juan nos dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Así que al parecer Jesús hizo muchos otros milagros y cosas que jamás conoceremos. Los años perdidos de Jesús se refiere a todo lo que no sabemos de él. Es decir, en la Biblia nos hablan de Jesús cuando era niño, ¿Cómo me van a pero de estornudar? repente su historia se Oh, corta y cuando se vuelve a hablar de él es un hombre de más de 30 años. Ahora, hay libros que fueron eliminados de la Biblia los cuales mencionan algunas cosas que hizo durante este periodo. sí, creo que sí, de que se dice un momento en la niñez de Jesús y de un momento a otro salta hasta con ya 33 años, más o menos. Porque luego sigue el bautismo, luego sigue lo de, bueno, todo lo que pasa en el Nuevo Testamento para la crucifixión. Creo que sí. De hecho, hay algunos relatos que podremos considerar polémicos sobre Jesús, pero eso lo veremos en un momento. La bruja de Endor se refiere a una mujer que hacía necromancia. Hay una historia en la cual el rey Saúl, nervioso por no saber qué hacer durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero este nunca le contesta. Ahora, como el rey está tan desesperado, se acerca a esta mujer de Endor que tiene habilidades sobrenaturales. Cuando llega con ella, este invoca el espíritu del profeta Samuel, y este le dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia. Ok, ok, necromancia desde la antigüedad. Bueno, pensé que no era un tema de los cristianos, sino algo más de los griegos, pero bueno, y de los romanos, creo.
Ahora, el debate sobre este relato es si esta bruja en verdad tenía la capacidad de revivir a los muertos, o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios, que en teoría únicamente se le habría dado en este momento. Ahora regresemos un poco al tema de los vigilantes en el libro de Enoch. Nos explican que Samiasa era el líder de estos ángeles, y Ah, se llamaba Samniasa. Estoy confundiéndolo con Israel. Qué pena, qué pena. aquí es cuando hay muchos conflictos. Como sabemos, el libro de Enoch no pertenece a la Biblia a pesar de haber ciertas referencias a él, pero lo que hace curiosa todas estas historias es que nos cuentan con gran detalle cómo se divide el cielo, cómo se dividen los ángeles, y todo lo que existe arriba de nosotros. Y eso me lleva a hablar de otra parte del libro de Enoch. Aquí Enoch nos cuenta lo que ve al subir al cielo. En el libro narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes en él. Cada uno de estos lugares tiene un Bueno, eso no lo sabía y eso que me vi, creo que un resumen del libro de Enoch. aspecto diferente, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Ahora, a pesar de que no se considera un libro de la Biblia, esta idea de la división en el cielo fue adoptada en algunos pasajes de ella. Hay 9 tipos de ángeles y todos son extraños. De hecho, estos se dividen en 3 categorías. La primera categoría son aquellos que hablan directamente con Dios y que se encuentran en lo más alto del cielo. Estos son los serafines, querubines y los tronos, o A ver, yo quiero que hable de los arcángeles. Creo que son los más perrones de la angelología. también conocidos como Ofanim. En el caso de los querubines ya vimos que son de 4 rostros y 4 alas. Los serafines en cambio tienen 6, con 2 de ellas que cubren su rostro. A esto se les asocia con los dragones y serpientes. Ahora, en el Madre, ¿eso es una cara? caso de los tronos, estos son, como dijo Ezequiel, ruedas dentro de ruedas. Todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. También emiten sonidos de truenos y trompetas. Si ves las imágenes de todos estos, dan miedo. Pero en la segunda Sí, te dan miedo, te dan miedo. categoría están los ángeles que están en el cielo, pero que se relacionan a actos del hombre. Por ejemplo, tenemos a los dominios que se encargan de supervisar a otros ángeles y mantener el orden del cosmos. También tenemos a los virtudes, que canalizan milagros e intervienen de vez en cuando para mantener a salvo a la creación. Y luego vienen los potestades, que se encargan de proteger al universo de fuerzas malévolas. Estos son los que pelean contra ¿Cuáles son los demonios, potestades? y en otras palabras son como los policías del cielo. Finalmente tenemos la tercera categoría, y aquí están los ángeles que intervienen ¿Arcángeles? Espero que los arcángeles. directamente con el hombre. Aquí están los principados, que supervisan a las ciudades y naciones. Después vienen los arcángeles, que actúan como Acá están los gallos. mensajeros de Dios y pelean contra demonios. Y luego están los ángeles guardianes, que son asignados individualmente a cada persona. Prácticamente estos son los ángeles que están con nosotros día a día, e Ok, ya todos sabemos acá que hay alguien que nos está juzgando con todo lo que hacemos. Y sí, estoy viendo a ti, Pingu. Te están juzgando. Y esa vez no soy yo. intervienen sutilmente para que no nos pase nada malo. Ahora, este tema de los ángeles es muy extenso y quizás merece un video propio. Pero bien, pasamos al siguiente tema, que es la muerte de Caín. A razón, tengo entendido que ahí no puede morir por la marca que le puso Dios, la maldición que le puso Dios por el primer asesinato. Esta se refiere a la Que es en Warhammer hizo la creación de un demonio. Bastiol, no me acuerdo. hermana de Abel, quien es el primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel, este es sentenciado a caminar por la tierra. Cuando lo castigan de esta manera, Caín está aterrado, y piensa que si camina por la tierra, entonces tarde o temprano algún grupo de hombres lo matará. Solo que Dios le coloca esta marca que lo protege de la muerte. Luego de esto jamás se vuelve a hablar de Caín. No se sabe cómo muere, no se sabe por dónde Pingu, volviste justamente cuando te estábamos echando madres porque tenemos un ángel guardián cada individualmente y te está juzgando en este mismo momento por burro. viaja y tampoco se conoce su ubicación. Es como si la Biblia simplemente lo desapareciera. Ahora, más adelante hay un relato sobre Lamec, bisnieto de Caín. Lamec tiene este poema donde confiesa haber matado a un hombre tal y como su abuelo. Lo curioso aquí es que se dice que la marca que Dios le colocó a Qué Caín raro. fueron estos cuernos como de cabra. Y aquí viene la historia interesante. Bien, pues hay otro relato de Lamec en el cual dice que estaba cazando junto a su hijo, cuando de pronto este le señala a la distancia unos cuernos de cabra. En este punto Lamec saca una flecha y dispara, pero resulta que no era una cabra, sino su bisabuelo Caín, quien ahora estaba muerto. Ahora, esto no Un momento, pero no se supone que Caín no podía morir. forma parte de la Biblia, pero hay muchas teorías sobre todo lo que ocurrió con Caín. Por ejemplo, una de las teorías más populares dice que Caín sigue vivo, y que deambula por la tierra ocultándose de la humanidad. Cuando Dios dijo que estaba condenado a caminar para siempre, lo decía en verdad, y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Es una de las historias más fascinantes Sí, que yo tengo entendido, Caín no puede morir por la marca de Dios y por haber sido el primer hombre en asesinar a otro hombre.
en mi opinión. San Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona haber entrado al tercer cielo. Ahora, en el caso de Enoch, su relato de las ¿Cómo 10 que tercer copias del cielo? cielo no se consideraba parte de la Biblia. Pablo nos dice que en el tercer cielo pudo estar junto a Jesús, pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar en la última capa, ¿cierto? Al lado de Dios. Así que aquí es donde comienza la confusión. Pero se vuelve más raro porque aun si no tomáramos la idea de que existen 10 niveles en el cielo, entonces Pablo aún así nos da a entender que este sí se divide ¿Cómo en así? varios niveles. Los muertos que resucitaron con Jesús parece ser otro de esos accidentes Momento. Cuando Jesús revivió al tercer día, ¿también resucitaron más personas? causados por el poder de Dios. Ahora, aquí se explica que cuando Jesús fue resucitado el tercer día, varias otras personas se levantaron de sus tumbas y regresaron a sus pueblos. Esto parece tener una conexión con aquella historia del chico desnudo y el poder de Dios. Lo más curioso es que a pesar de que esto viene en la Biblia, jamás se vuelve a saber algo de estas personas. No se sabe cuántas revivieron, pero sin duda tuvieron suerte. Simón Magus o el mago Ah, sí, porque Dios resucitó al tercer día entre los muertos y fue a los cielos. Ah, y los que revivieron se quedaron en la tierra. Ok, qué raro. Simón era un hechicero que deseaba convertirse en uno de los apóstoles, pero hay un incidente extraño con él. En Hechos 8:9 nos cuentan cómo Simón, desesperado por unirse a los apóstoles, va con Pedro y Juan para ofrecerles dinero a cambio de pertenecer a ellos. Obviamente los apóstoles los rechazaron explicándole que esto era gracias a Dios y Jesús, pero hay otro pasaje de Pedro que no está en la Biblia y relata lo que ocurre después de este encuentro. Ahora, de acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia, así que de la nada Simón comienza a volar burlándose de Pedro. Es esto, nuevamente lo que pasó con el faraón y... Bueno, los magos del faraón y... bueno, se me olvidó cómo se llama él. El libertador de los judíos, de Israel. Uf, llevamos 30 minutos viendo este video y lo he mencionado como 5 veces y ya se me olvidó cómo se llama. Y de Dios, pero este le Moisés. Moisés. Duelo de Moisés contra los magos de Faraón 2.0, esta vez Pedro versus mago. contesta lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Luego de esto los demás apóstoles se enfurecen con Pedro y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial. Y es por eso Pedro, él ya tiene un montón de lore y un montón de sangre. El Antiguo Testamento. Y Pedro, el que le cortó una oreja a un guardia cuando trataron de ir por Jesús. Pedro, el hombre de armas tomar de todos los apóstoles. No sé. Yo creo que sí. este tipo de cosas que lo crucifican más adelante. Sí, tuvo una muerte horrible el pobre Pedro. Bien, y ahora entramos al último nivel de este iceberg. Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas y poco a poco se deterioraba, pero como sabemos al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado de tal forma que parecía perfecto. Cuando esto pasa, Jesús también adquiere otros poderes, por ejemplo, podía manifestarse en donde quisiera, y de hecho así lo hace con los apóstoles, quienes más adelante revelan que Jesús también caminaba pudiendo atravesar por las paredes. Ahora, esto para muchos es la idea de que al morir nuestro cuerpo espiritual adquiere nuestra forma humana, pero de forma perfecta. La familia de Cristo Ok. se refiere a José, Puede ser, puede ser. Para mí funciona, la verdad. María y los hermanos de Jesús, de los que casi no sabemos nada. Ahora, Jesús tenía 3 hermanos y varias hermanas, pero curiosamente aunque Jesús tenía una gran familia, desde que era niño lo veían como alguien extraño, y no entendían que estaba mal con él. Pero aquí viene una parte polémica de la Biblia. Cuando Jesús era niño, María en múltiples ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer el tipo de cosas raras que hacía en las calles Eso sí lo sabía. Eso sí lo vi, que María, pues. Creo que no lo hacía por incomodidad, sino lo hacía para que Jesús no destacara tanto. de Jerusalén. Muchas veces Jesús comenzaba a decir cosas, luego de esto una multitud se juntaba alrededor de él, así que María tenía que correr para sacarlo de ahí. Bueno, con eso regresamos a los años perdidos de Jesús. Esto no forma parte de la Biblia, pero hay textos que mencionan que una vez que Jesús se enfureció con un niño lo maldijo, Ah, lo que les estaba diciendo antes. causándole una enfermedad. Digamos que de cierta forma Jesús sabía que tenía poderes sobrenaturales. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús fue hecho igual que el hombre, así que tal y como nosotros, este era y en realidad no era esta versión perfecta que nos hacen creer. Pero bien, como dije,
De vez en cuando a Jesús se le escapaban este tipo de cosas con sus poderes. En el caso de aquel niño que maldice, Jesús más tarde lo logra sanar, debido a que María lo obliga a hacerlo. Luego de esto Jesús se disculpa y bueno, debido a este tipo de sucesos el pueblo entero sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, por lo que muchos Sí, te lo sabía, te lo sabía. le tenían miedo. Es una de las cosas más curiosas acerca de la vida de Jesús, pero como dije, esto no forma parte de la Biblia. Las historias bíblicas en otras religiones se refiere a que en muchas culturas a lo largo de los años han habido sucesos o relatos que se asemejan a lo que dice en la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, en el caso de la gran inundación, esta es una historia que se repite en muchas otras mitologías. Lo mismo ocurre en las historias Sí, pues son como los clichés de las religiones. Toda religión siempre tiene que tener algo muy similar, ya sea pues el tema de la diluvios, dioses, mesías, algo así, siempre son muy similares entre ellas. de plagas, De ahí que se dice que no se sabe cuál es la verdadera. el origen del hombre, ángeles, demonios, etc. Así que esto no puede ser una coincidencia, y de cierta forma todos estos sucesos pueden encontrarse en otras culturas. Este concepto nos habla de que además de Dios existen otras deidades, o dioses que en algún punto existieron en el mundo. Ya vimos el ejemplo de Elohim y Elohims. De cierta forma parece que Dios reconoce y castiga a quienes creen en otros dioses, pero ¿quiénes son estos dioses menos poderosos? Bueno, hay algunas teorías como que el diablo es uno de ellos, o quizás sea como en las mitologías y otras culturas donde se habla de dioses de diferentes cosas, como en el caso de los griegos, vikingos, aztecas, etc. Cuando Jesús muere, Hasta donde tengo entendido, fuera de la religión judío-cristiana y la religión, ¿cómo se llama esta? Bueno, islámica, que también viene de la judío-cristiana, si no estoy mal, eh, son las únicas monoteístas, porque las otras son politeístas, creo, y unas son más raras que otras, la verdad. Bueno, terminamos el video, resucita ya y vamos a sube al acabar. cielo. Se dice que tuvo que pelear contra varios otros dioses hasta que llegó a lo más profundo del cielo y finalmente pudo estar al lado de Dios. Esto tiene algo que ver con la idea de que el cielo tiene varios niveles, como ya vimos. Ahora, otra cosa que se dice acerca de esto es que quizás estos supuestos dioses eran los demonios y Lucifer, así que cuando Jesús sube al cielo comienza a tener todos estos Bueno, los falsos dioses podrían ser, me lo creería, porque pues la humanidad creería que un ser superior a ellos sería un dios. Entonces, pues, truco por aquí, truco por allá y ¡boom! Un dios. enfrentamientos. Obviamente, refiriéndome a los demonios, no al dios verdadero. Esto no es algo que específicamente viene en la Biblia, pero es una teoría que se tiene. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque Ezequiel cuenta cómo vio a estos seres en el cielo, pero en realidad está hablando del trono de Dios, los querubines y los serafines. Ah, esto sí me lo sabía, que él supuestamente dice que lo que estaba viendo en ese momento era aliens, ovnis, pero no el trono de Dios. Ah, interpretaciones. Pero de eso ya hablamos en el nivel 2. Esta idea se refiere a que dentro de la biblioteca del Vaticano Porque son dioses. ¿Les gusta la carne? Que no sé. Pero todos los dioses están mamados porque en la antigüedad toda la gente estaba mamada, no como nosotros ahorita. la cual se dice que se extiende por kilómetros, existen muchos documentos, pasajes e historias que muestran más cosas de Dios. Hasta los filósofos de la antigüedad estaban mamados. Solo mira a Platón. ¿Era Platón o era Aristóteles? No, creo que era Platón. Tenía un cuerpo tallado por los mismísimos dioses del Olimpo. Creo que sí. Dios, Jesús y la divinidad. Ahora, nada de esto se ha podido comprobar. También se dice que dentro de estos textos secretos no solo hay información sobre la humanidad y hazañas de Jesús, sino que también hay documentos controversiales que podrían acabar con la iglesia. Es una de las mayores teorías de conspiración que hay. La iglesia, pues... sí. Digamos que si la iglesia revelara todos los archivos que tiene ocultos, probablemente sería cerrada. Porque no por temas religiosos, sino por otros temas, tras, que parece meme, pero es anécdota y realmente pues la religión, ay sí, ayer ya te creíste tan mamado, pues. Así que quizás necesite hacer un video aparte porque es un tema muy extenso. Pero en esencia de eso se trata. ¿Cómo que así 45? No te lo creo. Como ya vimos, en el trono de Dios siempre hay ángeles que lo acompañan, e incluso se dice que Jesús está al lado de él. Bien, pues también hay La menciones de chamba. ángeles y aves en el plano espiritual. Incluso se dice que los ¿Alguien dijo chamba? rostros de los querubines son rostros de animales. También hay mención de otros animales en el trono de Dios. Ahora,
Para muchos lo que esto quiere decir es que mientras Dios se siente en el trono a juzgar quién entra al paraíso y quién no, también lo hacen los espíritus de los animales. Esto porque se considera que estos seres son neutrales y de cierta forma se encuentran entre Dios y la humanidad. Así que si no eres bueno con los animales, irás al infierno. Bueno, ya saben, traten bien a los animales y no se van para el infierno, desgraciados. Comenta si tienes alguna otra sugerencia sobre la Biblia o si quieres que exploremos alguno de estos temas con más profundidad. Y aquí tienes otros videos de misterio. Y eso fue, bueno, la verdad estuvo bastante bien el video. Creo que ya lo había escuchado, creo, no estoy muy seguro, pero creo que lo había escuchado. Pero estuvo bastante bueno el video. Y Alex PH hace muy buenos videos.